malformación de órganos. Eran errores de morfogénesis. Por ejemplo, ausencia de un órgano pequeño, mala formación de los dedos. O sea, la primera gran parte está relacionada con los errores de morfogénesis, con los errores de formación de órganos. Luego, la segunda parte está relacionada con el trastorno a nivel de los cromosomas, bajo los dos puntos de vista de los cromosomas. Los cromosomas relacionados con el número de cromosomas. Ya sabemos que existen 46 cromosomas, los cuales se agrupan por pares, son par de homólogos de cromosomas. Al número 23 se denomina número haploide. Luego, otro cambio en los cromosomas se van a referir a la estructura de los cromosomas, a la forma de los cromosomas, a la pérdida. Ya sabemos que los cromosomas están formados por brazo corto, brazo largo, tienen una parte central que es el centrómero, ¿no? Y de acuerdo a la ubicación del centrómero se clasifican metacéntrico, acrocéntrico, submetacéntrico. O sea, la segunda gran parte de los enfermedades de desarrollo está relacionada con los cromosomas. Y la última parte está relacionada con los trastornos de los genes, ¿no? A nivel genético. Los trastornos autosómicos dominantes, los trastornos autosómicos recesivos. Las enfermedades, los trastornos, las malformaciones congénitas son los que están presentes al nacimiento, ¿no? Por ejemplo, sordera neurosensorial, ¿no? Malformaciones dentarias, son alteraciones que inician, se presentan en el nacimiento. Las enfermedades genéticas están relacionadas con los trastornos a nivel de genes, que pueden estar presentes en el nacimiento o pueden aparecer después. Por ejemplo, tenemos una enfermedad que se llama la correa de Huntington, que recién aparecen los trastornos, los síntomas, signos, cuando el paciente tiene 30 años de edad. Muy bien. Hay un gran porcentaje de las causas que son desconocidas trastornos. Los embriones que están mal formados son los que se abortan espontáneamente, ¿no? Hay trastornos que son letales, incompatibles con la vida. Después tenemos que a través del estudio de las células, todas las células femeninas tienen, a nivel de la membrana nuclear, tienen la contestación de un cromosoma X inactivo que corresponde a la heterocromatina, que se llama corpúsculo de Barr, ¿no? O sea, haciendo el estudio citológico, ustedes pueden determinar el sexo de una persona, porque puede haber personas que tengan, por ejemplo, características, fenotipo masculino, pero en verdad son mujeres. Bueno, tenemos el síndrome de Klinefelter o disgenesia gonadal. Es importante en medicina, sobre todo, por ejemplo, con los fármacos que ustedes van a administrar, ¿no? En el momento del desarrollo de los seres humanos. Hay un aspecto bien importante en la etapa crítica del embarazo. La etapa crítica del embarazo está en las 8 primeras semanas o hasta los 3 meses. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo prácticamente los órganos ya se han formado totalmente, ¿no? O sea, no hay, a partir del tercer mes prácticamente no hay riesgo que haya alteraciones genéticas, congénitas, ¿no? Porque los órganos están sumamente desarrollados.
Miren ustedes, un gran porcentaje no se conoce la causa. Las enfermedades genéticas constituyen del 15 a 20%. Si nosotros sumamos acá 20, 23, 26, 28, 29%, o sea, casi hay un 70% que se desconocen las causas, ¿no? Hay factores uterinos, trastornos, por ejemplo, de mujeres que son diabéticas, infecciones maternas durante el embarazo, infecciones, por ejemplo, tenemos toxoplasma. La toxoplasmosis, Toxoplasma gondii es un parásito que puede causar abortos espontáneos con bastante frecuencia. Toxoplasma produce trastornos en el niñito cuando la madre adquiere la enfermedad estando embarazada, pero en un estado crónico de toxoplasmosis no se produce ninguna alteración. Influencia basada en influencia de drogas, químicos, radiación, ¿no? Enfermedades genéticas un 15 a 20%. Miren ustedes cómo es la naturaleza, que siempre la ley de la conservación, ¿no? Por ejemplo, casi el 75% de los embriones que se abortan presentan alteraciones letales, ¿no? Que prácticamente no es incompatible con la vida. Es importante el asesoramiento genético, ¿no? Por ejemplo, en el caso de enfermedades que están ligadas, trastornos autosómicos recesivos ligados al cromosoma X, ¿no? El diagnóstico prenatal temprano. Ustedes pueden determinar, por ejemplo, si la mamá, el papá ha tenido trastorno o los familiares ha tenido trastorno del tubo neural, desarrollo del tubo neural. Ustedes pueden sospechar que ese niño tiene trastorno del tubo neural. ¿Y cómo lo determinan? Dosando a las 16 primeras semanas del embarazo la alfa-fetoproteína. Ustedes, si está aumentada la alfa-fetoproteína, casi existe un 90% que el niño tenga trastorno del tubo neural. O sea, mal cierre del tubo neural o el tubo neural no se cierra. Identificación de los embarazos de alto riesgo. Embarazos de alto riesgo, por ejemplo, hay una idea errónea, ¿no? De que las mujeres de edad avanzada son los que tienen niños con síndrome de Down. Es falso. Miren ustedes, mujeres mayores de 44, 45 años que salen embarazadas, de 30 niños, solamente uno presenta síndrome de Down. Ahora, el síndrome de Down, o sea, la trisomía X, en la cual en el cromosoma número 21 hay un cromosoma de más, ¿no? Estos niñitos presentan, casi la mayor parte fallecen al primer año de edad, ¿no? La causa de muerte viene a ser una enfermedad neoplásica del tejido hematopoyético, que es la leucemia linfoblástica. Leucemia linfoblástica que se llama. La identificación del embarazo de alto riesgo, por ejemplo, tenemos mujeres también añosas, mujeres de 40 años, o mujeres, por ejemplo, que han sido cesareadas, ¿no? ¿Qué problema habrá, por ejemplo? Acá se abusa de las cesáreas. Normalmente la Organización Mundial de la Salud dice que a nivel mundial un país debe tener entre un 10 a 15% de cesáreas. Acá en nuestra patria, el 25 a 30%. Y en las clínicas el 75% son cesáreas. Cuando ustedes lleven ginecobstetricia, van a ver cuáles son cómo está una mujer cesareada. No cree que es gran cosa. Primero, cesárea, salen las proteínas sanguíneas. Dentro de las proteínas sanguíneas sale la pironectina. ¿Y qué va a formar? Adherencias. Miren ustedes, adherencias. Prácticamente la pobre mujer que cesárea
necesito de adherencia. O sea, no, en lo posible hacerse cesárea, ¿no? Pero acá como algo normal, ¿no? Cesárea, ¿no? Como no es un pellejo, como es cuestión económica, no es así, ¿no? Entonces hay sus parámetros, ¿no? Miren, el 75% de las cesáreas que se operan en las clínicas, hay un gran porcentaje que se le da un 60% que no se deben operar. No solamente eso, sino también qué sucede con las heridas en las cuales ocurre la sutura del útero. Por ejemplo, una cesárea se corta el útero, se saca el niño y luego se sutura. Esa sutura, ¿qué puede ocurrir? En un segundo embarazo, en un tercer embarazo, ¿qué puede ocurrir? A ver, Cabanillas. Es igual, o sea, el músculo liso prácticamente es un músculo que tiene cierta capacidad de regeneración menor, pero no tan elevada como el tejido hepático. ¿Qué puede ocurrir? Hay mayor formación de tejido fibroso. Y si hay mayor formación de tejido, por ejemplo, a la cuarta cesárea, ¿qué puede suceder en el momento del parto, del cuarto? ¿Ruptura? Está contrayéndose y el niñito ya lo van a hacer cesárea. Se puede romper, puede ocurrir ruptura uterina. O también los embarazos en mujeres de edad avanzada, prácticamente la pared uterina también está delgada. Se puede romper y prácticamente ocurre una hemorragia masiva que puede producir la muerte. La precaución frente a sustancias teratogénicas, ¿no? La teratología, ¿no? Alteraciones del desarrollo que pueden ser por efectos físicos, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, ¿no? Tratamiento con yodo radiactivo, por ejemplo, ¿no? Factores químicos, agentes alquilantes, biológicos, los virus, parásitos, bacterias, ¿no? El defecto morfológico es una malformación. Ya hemos dicho, malformación congénita es lo que está presente al nacimiento. Ahora, la susceptibilidad, principios generales, depende de cada individuo, ¿no? Ahí es bien importante para el desarrollo de estas enfermedades el genotipo de la madre, es la que va a determinar, ¿no?, si existen alteraciones en el niño, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo fetal. Ahora miren ustedes, la susceptibilidad de estas noxas es específica para un tiempo. Por ejemplo, la rubiola, ¿no? La rubiola afecta los 3 primeros meses del embarazo, pero en la segunda, cuarta semana afecta al sistema nervioso central. En la cuarta, sexta semana, la rubiola afecta al corazón, extremidades y ojos. Igual que los virus, ¿no? Estas drogas, virus, tienen cierta predilección por órganos. Algunos, por ejemplo, tienen predilección por el corazón, o sea, tienen cardiotropismo. O también tienen predilección por los nervios o sistema nervioso central, neurotropismo. La respuesta se relaciona con la dosis, pero eso ya depende de cada persona, de cada individuo. El teratógeno incluye la muerte, retardo de crecimiento, malformación congénita o malformación funcional. La evolución depende de las influencias teratógenas, si han sido intensas, leves, ¿no?, de acuerdo al organismo materno, ¿no? Y la unidad feto-placentaria es importante, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión arterial, hay preeclampsia, eclampsia, ¿no? O pacientes que tienen trastornos a nivel de los vasos, arteritis, poliarteritis, de los vasos de la unidad feto-placentaria, no va a haber una adecuada nutrición del feto, se va a producir prácticamente abortos. ¿Cómo se hace el estudio del teratógeno? Son prácticamente estudios epidemiológicos.
basados en encuestas demográficas, en estudios prospectivos a tiempo o estudios retrospectivos, y ver los efectos de las drogas, ¿no? De la droga. Teratógenas comprobadas, tenemos las drogas citotóxicas, por ejemplo las que se emplean para el tratamiento del cáncer, la quimioterapia, o también para las enfermedades autoinmunes que producen depleción del sistema inmune. El alcohol también, ¿no? Pero algo importante, como le digo, o sea, es importante el desarrollo de órganos, o sea, el desarrollo de la etapa crítica, que son los 8 primeras semanas hasta los 3 meses. Los metales pesados, por ejemplo, tenemos el oro, menos mal que ahora ya no se trata con la artritis reumatoide, se trataba con oro. Ahora ya sabemos, ¿no?, que de acuerdo a esa clase interesante, esa clase de bastante inmunología, ¿no?, de sepsis, ¿no?, ya sabemos que todo es causado por la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, pero en cantidades excesivas, porque el factor de necrosis tumoral, en verdad, en cantidades adecuadas, ¿es útil o no es útil? Sí. Sí es útil para la formación de gran roma. O sea, miren ustedes, si ustedes dan a un paciente que tiene una enfermedad autoinmune un bloqueador, ¿no?, un anticuerpo contra el factor de necrosis tumoral, ustedes lo están, prácticamente ese paciente está propenso a desarrollar tuberculosis. La talidomida es una droga hipnótica, es una droga sedante que apareció por el año de 1950. Es una droga ansiolítica, ¿no? Las embarazadas en esa época tenían trastornos de ansiedad, ¿no? Se les daba la talidomida. Pero la talidomida, miren ustedes, para que ustedes sepan, esta talidomida fue experimentada primero en cobayos, en cuyes, luego en conejos, y tenía efectos sedantes. Pero ¿cuál era, o sea, la importancia de este estudio? Era que la descendencia no presentaba ninguna alteración. Los conejitos, los cuyes nacían normales. Entonces los científicos de esa época pensaron, si no hay ninguna alteración a nivel de los cuyes, de los conejos, en los seres humanos tampoco no habrá ninguna alteración. Entonces comenzaron a utilizar la talidomida. Los niñitos prácticamente presentaban sin extremidades, la mielia, o también los brazos unidos al tronco, o sea, sin antebrazos, sin brazos, sino acá de frente, la mano unida al hombro, y también los pies unidos acá a nivel de la cadera, o sea, como aletas de foca, focomelia, o también nacían sin orejas, o con orejas pequeñas. Entonces se suspendió la talidomida. Y la talidomida, como vamos a ver, es específica para, o sea, la persona, la embarazada que toma de tal día a tal día, tiene ese problema. Los errores de morfogénesis, acuérdense bien, por ejemplo, todo órgano tiene un esbozo, tiene un molde. Por ejemplo, la mano. La mano tiene un esbozo redondo, ¿no?, de tal manera que cuando se desarrollan los dedos, los tejidos que están entre los dedos prácticamente son destruidos por fenómenos de apoptosis. En algunas personas no se destruyen. Esos dedos permanecen unidos, ¿no? A eso se denomina dactilia. Entonces en el proceso de desarrollo de los órganos hay procesos de activación o procesos de inactivación de genes, ¿no?, para formar los órganos. Los genes que son activados anormalmente, prácticamente como el organismo se autorregula y prácticamente lo destruyen, provocan la muerte. Alteración de los tejidos. Tenemos la agenesia. La agenesia es la ausencia del esbozo del órgano, ¿no? Por ejemplo, agenesia renal. No hay ningún señal
del riñón, ¿no? La aplasia. ¿Qué cosa es la aplasia? La aplasia es la presencia de un tejido rudimentario, del molde de un tejido rudimentario. Por ejemplo, tenemos la aplasia pulmonar. En la aplasia pulmonar, el bronquio termina en un fondo de saco ciego, la aplasia pulmonar. La hipoplasia viene a ser el tamaño reducido de órganos. Por ejemplo, tenemos la microftalmía, tamaño reducido de los ojos. La micrognatia. ¿Qué es la micrognatia? Cuando el maxilar, o sea, la mandíbula es pequeña, micrognatia. La microcefalia, pequeño, ¿no? La parte del cerebro. La disgrafia, tenemos en el desarrollo del tubo neural, el ectodermo se hunde y forma en la parte central el tubo neural. Pero ¿qué falta? ¿Qué pasa? En algunos pacientes no se produce esa formación del tubo, sino queda abierto. Se va a producir la espina bífida, o también acá a nivel del cerebro, también se une en la parte central. En algunos ya no hay esa unión. ¿Qué se produce? La anencefalia. La falta de involución. En el desarrollo de la tiroides y de la lengua hay un conducto que comunica a la base de la lengua con la tiroides, que se llama conducto tirogloso, ¿no? En algunas personas persiste ese conducto tirogloso. Y ustedes van a observar en la parte media unas estructuras, unos tumorcitos pequeñitos que se llaman conductos, quistes del conducto tirogloso. La falta de división viene a ser, el ejemplo más palpable viene a ser la sindactilia, ¿no? La atresia, también igual, miren ustedes, el esófago es un tubo rígido, sólido, y por fenómenos de apoptosis la parte central se va eliminando y se va formando un tubo. En algunas personas no se forma ese tubo, esa luz adecuadamente, o sea, habrá una atresia esofágica. O lo más grave, miren ustedes, puede ver que los niños no tengan los conductos biliares intrahepáticos. Por ejemplo, tenemos la atresia de las vías biliares, produce la muerte. La displasia. La displasia acá no tanto, displasia hemos estudiado como una lesión pre-maligna, algo que antecede al desarrollo del cáncer. Displasia leve, displasia moderada, displasia severa y carcinoma. Carcinoma in situ y carcinoma infiltrante, ¿no? Acá la displasia se entiende como una alteración en la mala formación de los órganos. Por ejemplo, miren ustedes, el glomérulo desemboca en el tubo contorneado proximal, luego en el asa de Henle, luego tubo contorneado distal y luego los túbulos colectores. En este proceso de displasia renal, ¿qué es lo que sucede? Los glomérulos desembocan en el tubo contorneado proximal y la luz hasta ahí nomás queda. ¿Qué sucede? La orina que se forma queda en los glomérulos se comienzan a dilatar, los túbulos se comienzan a dilatar, ¿y qué se va a formar? Quistes, o sea, quistes, y de lo que da origen al riñón multiquístico o riñón poliquístico, que es una displasia renal. En la esclerosis tuberosa también un desarrollo anómalo del encéfalo. La heterotopia es un órgano fuera del sitio normal, la heterotopia. Por ejemplo, tenemos a nivel de la curvatura mayor del estómago, podemos encontrar tejido ectópico, por ejemplo, tejido pancreático. O también a nivel del timo podemos encontrar tejido tiroideo. La distopia es la retención de un órgano en el lugar embrionario, por ejemplo, los testículos. Los testículos en el desarrollo están
inicialmente en la cavidad abdominal y luego comienzan a descender por el conducto inguinal y luego a las bolsas escrotales. En algunas personas no ocurre ese descenso, entonces se puede quedar en la cavidad abdominal, en el conducto inguinal, y a ese fenómeno se denomina criptorquilia, que puede ser, miren ustedes, en estos testículos se puede sentar una neoplasia de células germinales, que se denomina seminoma. Los testículos de una criptorquilia, aparte del cáncer que se puede producir en el seminoma, son prácticamente, está formado por túbulos inmaduros, con una gruesa membrana basal y prácticamente puede haber ausencia de células germinales o también una falta de diferenciación o una falta de maduración de células germinales, con una hiperplasia a nivel del intersticio, hiperplasia de células de Leydig, o también fibrosis a nivel intersticial en los testículos que tienen criptorquilia. Los testículos criptorquilia es importante estudiarlos. ¿Por qué? Porque se puede determinar neoplasia. ¿Y cómo se llama eso? Seminoma. Pueden encontrar seminoma. Las malformaciones de talidomida. Miren ustedes, prácticamente ausencia de extremidades o los manos y los pies unidos al tronco. Es un derivado del ácido glutámico. Miren ustedes, la talidomida empieza malformación cuando la paciente ingesta entre los días 28 y 50 de la gestación. ¿Cómo no? ¿Qué produce microtia? ¿Qué cosa es microtia? Orejas pequeñas. Anortia, sin orejas. Focomelia, las manos y por los pies unidos al tronco. Amelia, sin extremidades. El síndrome de hidantoína-fetal. ¿Qué es la difeniledantoína? La difeniledantoína es una droga antiepiléptica. Cuando lleven neurología y van a estudiar los tipos de epilepsia, el petit mal, petit menor. Entonces, la droga que se usa contra estas convulsiones viene a ser la difeniledantoína. Supónganse que ustedes tienen una paciente embarazada que tiene epilepsia y tiene tratamiento con difeniledantoína. ¿Qué es lo que hacen? ¿Suspenden la hidantoína? ¿Lo suspenden, sí o no? ¿Y por qué? Le va a pasar en su consulta cuando llega a su consultorio, ya sea, ¿no? Tiene que usted tomar una decisión. Yo he visto casos difíciles, pero que después la voy a referir. A ver, ¿le suspenden el tratamiento de difeniledantoína, sí o no? A ver qué dice Juan. Doctor Juan. Tienen que siempre cuando hagan algo, siempre ustedes tienen que tener criterio, ¿no? Hago esto por esto, por esto. Y siempre también tienen que tener sus objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A ver, ¿qué le dice a su paciente? El paciente tiene epilepsia, tiene petit mal. Es una decisión bien difícil, ¿no? Quería ver a usted, ¿cómo se pedía? ¿Ah? Aragua. ¿Y su nombre? Luis. Ah, Luis. A ver, Luis.
igual también. A ver, ¿qué dice? ¿Lo suspende o no la veo en Antoñina? A ver, usted no lo suspende. Al final eso le va a perjudicar en una cierta medida mayor a la madre. Y además de que, o sea, puede haber riesgo de muerte vital, pero también puede haber, al continuar el tratamiento, al descontinuar el tratamiento, puede haber riesgo de muerte tanto del niño como de la madre. Pero si Ese razonamiento está adecuado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes no dan tratamiento para la epilepsia, una convulsión fuerte, si le quitan la difenidatoria, puede producir la muerte de la madre, ¿no? Y no muere el niño. Cuando ustedes estén en esa disyuntiva, siempre tienen que pensar en primer lugar la salud de la madre y luego del niño. Por ejemplo, dos ejemplos que yo he palpado, he vivido. Una señora de 20 años de edad salió embarazada y tenía cáncer de mama. Un cáncer in situ de mama. Entonces se le dijo a la señora que real, de la vida real, que aborte al niño, porque en el embarazo prácticamente disminuye la defensa y el cáncer avanza más rápido. La señora quería tener a su niño, creía que era juego lo que decían los médicos. Después de 3 meses llega con una masa grande y con metástasis seroso. Otro caso. Paciente ya de 28 semanas de gestación, tenía sangrado, creía que el sangrado era por el embarazo. Le hacen una consulta, un examen ginecológico y se le hace una biopsia y tenía un cáncer avanzado de cuello uterino y los parámetros estaban tomados, o sea, un estadio clínico 2, no había nada que se operara ahí, porque si lo operan, el cáncer se comienza a sembrar y se va más rápido. Entonces tenían que colocarle, ¿qué cosa? Para salvar la vida madre, cobalto, radiación. Al colocarle cobalto, radiación que provocó, ¿no? El niño salió. Miren. O sea, ¿cuál es el mensaje que le quiero dar? Siempre la vida de la madre, la vida de la madre. En este caso, si ustedes se dan cuenta, muy bien ha razonado. ¿Su nombre de Cabanillas cuál es? Carlos. Carlos, muy bien ha razonado, ¿no? Si muere la madre, muere el niño también, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta también, acá miren ustedes, solamente un 10% presentan alteraciones, o sea, el 90% son normales, ¿no? Presentan defectos cardíacos, ¿no? Síndrome de hipoplasia de la uña y los dígitos. El síndrome de alcoholismo fetal produce 1 de cada 600 niños, ¿no? Existe una alta cantidad de abortos, mortalidad perinatal, retardo en el crecimiento, ¿no? Hay microcefalia, tiene unos rasgos faciales típicos, por ejemplo tiene el maxilar hundido, ¿no? Acá tiene hipotelorismo, ¿no? Prácticamente existe un retardo en el crecimiento también y en el desarrollo del sistema nervioso. Existen enfermedades, ¿no? Enfermedades que tienen los mismos signos y síntomas. Por ejemplo, toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes simple tienen los mismos signos y síntomas. La O es de otros. ¿Otros cuáles son? La sífilis, la tuberculosis, la infección por el virus de Epstein-Barr, el virus de Epstein-Barr que produce la mononucleosis infecciosa, ¿no? Que también el virus de Epstein-Barr se asocia con ¿qué? Con el carcinoma, ¿no? Carcinoma nasofaringio. ¿Con qué más se asocia el virus de Epstein-Barr? Con linfoma de Hodgkin, ¿no?
la varicela zoster y el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Toxoplasma, ¿no?, produce trastornos cuando la madre está embarazada, tiene una fase activa, ¿no? Generalmente la diseminación de esta enfermedad es por las heces de los gatos, ¿no? Entonces, ¿cómo se evita esto? Evitar el contacto con gatos y evitar la ingesta de carne crudas. La rubiola, miren ustedes, daña al feto solamente en las 20 primeras semanas de la gestación. Existe una inmunización activa. El TORCH, ya hemos visto, tiene el complejo T, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, todos presentan cataratas, microstalmia, glaucoma. El herpes, el citomegalovirus, virus del herpes simple, por ejemplo, tenemos una paciente que está ya en la fecha de probable parto, ¿no? Ustedes examinan el conducto vaginal y encuentran ampollas e inflamación. Entonces, esta paciente con toda seguridad tiene herpes o tiene citomegalovirus. ¿Y qué sucede? Si se produce el parto, ¿no?, por la vía vaginal, ¿qué es lo que sucede? Estos virus pueden entrar al niño por las fosas nasales e ir al cerebro, producir meningitis, o también por entrar a los pulmones, produciendo bronconeumonía, o entrar y producir daño a las glándulas suprarrenales, daño a nivel hepático. Entonces, ¿cómo se evita esto? Con una cesárea electiva. Ahí sí está indicado una cesárea, ¿no?, para evitar el daño al niño. Malformaciones importantes tenemos la anencefalia, ¿no? Prácticamente no tienen cráneo, acrania, o también puede estar abierto el cráneo y una cierta porción de la columna vertebral que se denomina cráneo raquitis. La espina bífida, que también es un trastorno de disrafia, ¿no? Hay un cierre incompleto del conducto raquídeo. La espina bífida con salida de las meninges o semieles meningoceles prácticamente es incompatible con la vida. La sífilis congénita. La sífilis congénita es producida por el treponema pallidum. ¿Cómo se detecta esta enfermedad? A través de una prueba que se denomina BDRL. B chica, BDRL. ¿Y qué significa BDRL? Artur, no ha venido Artur. Y su colega tampoco no está estudiando patología. BDRL es la B chica es binaria, ¿no? BDRL. L, laboratorio, ¿no? La R, research, y la D, disease. BDRL, laboratorio de investigación de enfermedades venéreas. El BDRL es una prueba diagnóstica, es una prueba de tamizaje, o una prueba de screening, o una prueba de detección. ¿Es una prueba diagnóstica o una prueba de detección? Es una prueba de detección. ¿Por qué? Porque puede dar una reacción cruzada con ¿qué? Ya lo hemos estudiado. ¿Ah? ¿Lupus? Con el lupus, muy bien, con lupus por la reactina, ¿no? O sea, todo BDRL positivo no es sífilis, puede haber lupus. Entonces, en ese caso, ustedes utilizan, hay un factor de inmunofluorescencia, el factor de treponema de absorbancia, que cuesta 300, 400 soles. Estamos en nuestro querido Perú, que cada día que leo noticias me deprimo más de la cantidad de congresistas, ¿no? Problemas más importantes tenemos y discutiendo tonterías, ¿no?
estamos en nuestro querido Perú. Le hacemos un FTA a una persona, por ejemplo, que gana el sueldo mínimo vital 850 soles, le cuesta 300 soles, se queda sin comida. ¿Qué es lo que hace? Hay que ser prácticos. Le digo, señora, ¿usted es alérgica a la penicilina? No. Ah, muy bien, penicilina. ¿Cuánto cuesta la penicilina en medicamentos básicos? 12 ampollas estarán 3 soles. Entonces, frente a la duda, y administro penicilina, ¿no? ¿Y qué le indicaría a la señora? Que se haga su dosaje, ¿no? Continuo de... Este sífilis produce la triada de Hutchinson. O sea, el niñito tiene sordera neurosensorial, malformaciones dentarias y a nivel de los ojos tiene queratitis intersticial. Ahora ya acabamos todo lo que es órgano, pasamos a trastornos a nivel de los cromosomas, o sea, el número de los cromosomas. El número 23, número de cromosomas, los 44 son autosómicos y 2 son sexuales. Los trastornos autosómicos, o sea, los que conforman el cuerpo, son mortales, ¿no? La posición del centrómero, los cromosomas se agrupan por pares, ¿no? Hay 23 pares de cromosomas. O sea, se hace un bandeo o un cariotipo, ¿no? El gen es un segmento de ADN que tiene las características hereditarias, gen dominante, gen recesivo. Cuando ambos cromosomas se expresan igual, estamos en el estado homocigoto, que están relacionados con genes recesivos. El alelo, ¿qué es alelo? Fácil, ¿qué es un alelo? ¿Qué es alelo? Que quede clarito, ¿no, señorita? ¿Ah? Forma parte del cromosoma. Forma parte del cromosoma. Perdón, bueno, el alelo. Si me da un ejemplo, Es una sé que ha entendido. En un ejemplo, a ver, usted me está enseñando. Sí, a ver, doctora, un ejemplo de alelo, no comprendo lo que usted me dice. Un alelo, bueno, Fácil, un alelo es una secuencia de lo que son los genes. Acuérdese del pensamiento de Iván Pavlov. Se puede conocer lo simple sin lo complejo. Pero ustedes no pueden conocer lo complejo sin lo simple. ¿Cuál es el mensaje? Los aspectos básicos ustedes los tienen que conocer. Por ejemplo, alelo. Hay ejemplo de alelo, un fácil. Me acuerdo por el dibujo. Por dibujo. El centrómero y los alelos. Ahí se te Espinosa. Está malo, puede tener en cuenta ese examen, puede. A ver, la señorita Rotán. Por ejemplo, un alelo puede ser el color del pelo, que puede ser color rojizo o color rubio. Expresa una misma característica. Fenotipo, eso sería un fenotipo. Y un genotipo. No, Un fenotipo es lo el que se color del expresa. pelo, color de El gen. expresa es un Está bien, mismo o sea, fenotipo. pero miren ustedes, tengo una característica hereditaria. El color del pelo negro, rubio, ¿no? Rojo, pelo verde, los marcianos, ¿no? Entonces, esa característica del color del pelo, las formas alternas del color del pelo son los alelos. Otro ejemplo de alelos, los grupos sanguíneos. Grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O. No son diferentes formas alternas de los genes. ¿Se entendió? Nunca se va a olvidar. Pero ya no lo tendría claro. ¿Han llevado genética o no? Sí, sino que una cosa son los genotipos y otra cosa son los fenotipos, porque o sea, el alelo tendría que tener relación, ¿no?, entre un genotipo y un fenotipo. El fenotipo es lo que se expresa, lo que se ve, era lo que tenía claro. El genotipo es... Está relacionado con lo que la señorita me está respondiendo con una para respuesta.
¿No es genotipo? Es lo que te Claro, sí lo sé. Sí lo sé, pero no encaja con la respuesta, ¿no? No encaja con la respuesta. El locus es el lugar que ocupa, ¿no?, el gen, ¿no? Las alteraciones numéricas. Tenemos lo que son múltiplos del número 23. Diploidía, triploidía, tetraploidía. Un ejemplo de euploidía, tenemos la hipertrofia de las células musculares cardíacas. Como no se pueden dividir, aumentan, ¿no?, el número de cromosomas, pero siempre múltiplos de 23. Pero ya ahí viene el problema. Cuando no es múltiplo de 23 se llama aneuploidía. Acuérdense bien la palabra a, ¿no?, sin formación, aneuploidía. Por ejemplo, utilizamos una fórmula que se llama la 2n más 1, o sea, 2 por 23, 46 más 1, son 47 cromosomas, ¿no? O sea, hay un cromosoma de más. O también se usa la fórmula 2n menos 1, 2n menos 2, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2n menos 1, 2 por 23, 46 menos 1, 45. El síndrome de Turner, de acuerdo al número de cromosomas. La trisomía 21 de Down, ¿no? Síndrome de Down es el más frecuente, ¿no? Pero siempre acuérdense, la aneuploidía está relacionada con neoplasia, con cáncer, con neoplasia maligna, neoploidía. Ya que, por ejemplo, de un sarcoma encuentran cromosomas 300, 400 y todavía de diferentes formas y tamaños, ¿no? La síndrome de la trisomía par 21, en el par 21 un cromosoma de más. La edad de la madre tiene cierta relación, ¿no? Por ejemplo, entre los 35 y 40 años, el riesgo de 1 en 1000 embarazos. Miren ustedes. 44 años. Las mujeres que se van a casar dicen, no me caso a los 44 años porque voy a tener un síndrome de Down. Falso. De 30 embarazos, uno tiene síndrome de Down. Estos niñitos fallecen por leucemia linfoblástica. Solamente el 8% viven más de 40 años. Presentan hipotelorismo, o sea, la distancia interpupilar corta, puente nasal, epicanto, que es un pliegue a nivel nasal del ojo, pliegue transversal del simio, o sea, en pliegues, un solo pliegue nomás, macroglossia, lengua grande y retraso mental. El síndrome de Klinefelter, que es una forma de 47XXY, es una disquinesia gonadal, en la cual el paciente tiene disquinesia testicular, con ausencia de células terminales y presencia de células de Sertoli. El síndrome de Turner, que es una monosomía X, hay una disquinesia ovárica, linfedema en el cuello, la inteligencia de este niño es normal y la estatura es corta. Las alteraciones estructurales. En el momento que se produce la meiosis, miren ustedes, hay intercambio de cromátides a veces. Por ejemplo, el cromosoma número 9, el par del cromosoma número 9, un brazo largo se intercambia con otro brazo corto del cromosoma número 22. O sea, tras la locación 9-22. A eso se llama el cromosoma Filadelfia. ¿Y qué cosa es el cromosoma Filadelfia? Era tras la locación 9-22 que está asociada con la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica, no se asusten, es de buen pronóstico, se puede manejar. Se maneja. El paciente muere de otra cosa menos de leucemia. La de lesiones es la pérdida de una cromátide. Por ejemplo, tenemos la de... Sí. Es crónica porque dice aguda. ¿A qué? Es crónica porque dice aguda. Mieloide aguda, lesión crónica. Es crónica. En la leucemia mieloide aguda, ¿qué tiene que haber? La lesión mieloide crónica, ustedes van a ver gran cantidad de serie de neutrófilos, de eosinófilos, de basófilos, en grandes cantidades. Por ejemplo, tenemos 5.000 neutrófilos, ustedes van a ver 30.000 neutrófilos. En cambio, en la aguda,
ustedes van a observar gran cantidad de blastos, ¿no? La presencia de blastos, ¿no? La elección memeloide crónica, ¿no? 9 y 22. Las elecciones, la pérdida de una cromátide, tenemos por ejemplo la elección de cromosoma número 13, ¿no? Que está relacionado con el retinoblastoma. El retinoblastoma es una neoplasia maligna de células embrionarias a nivel de la retina. La inversión es el intercambio de cromátidos. Acá tenemos, miren ustedes, como ustedes ven, las causas de los defectos congénitos. Como hemos visto, el 70% son de causas desconocidas. Solamente el 20% es de causas hereditarias. Acá, este es un cuadrito bien bonito, miren ustedes. Acá prácticamente ya en la 8ª semana el niñito ya está formado normalmente, ¿no? O sea, a los 3 meses ya está normal. Ya no hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central, corazón, extremidades, ojos o trastornos de genitales externos, ¿no? Acá tenemos el caso de un paciente que tiene, ¿no? Focomelia por talidomida, el complejo TORCH, o sea, las enfermedades se agrupan, ¿no? Porque tienen los mismos signos y síntomas, por retinitis, microcefalia, microtalmía, neumonitis, esplenomegalia, conjuntivitis. Esta es la banda de cromosomas humanos, 23 pares, cromosomas sexuales. Las anomalías estructurales, la elección, la pérdida de una parte de un cromosoma, por ejemplo, la elección del cromosoma número 13, la translocación, intercambio de cromátides, la inversión, translocación revolucionana, la formación en anillo, la incidencia del síndrome de edad con la edad de la madre, ¿no? La edad de la madre. A mayor edad hay mayor riesgo, ¿no? Acá tenemos los niñitos, el epicanto, ¿no? Epicanto, macroglosia, ¿no? Epicanto, macroglosia. Tenemos acá hipotelorismo, ¿no? Las orejas displásicas, ¿no? Malformaciones congénitas, megacolon, la leucemia aguda, ¿no? Linfoblástica. Acá las células femeninas, ¿no? Tienen un corpúsculo, ¿no? Un corpúsculo que corresponde a un cromosoma sexual inactivo que se adosa a la membrana nuclear. Solamente las mujeres tienen este corpúsculo, se llama corpúsculo de Barr. O sea, uno determinando los corpúsculos de Barr, podemos determinar el sexo y podemos determinar ¿no? El número de cromosomas. Por ejemplo, acá tenemos, miren ustedes, lo normal, mujer, acá hombre, el hombre no tiene corpúsculo de Barr. Acá tenemos, miren ustedes, se realiza el número de cromosomas X menos 1. ¿Cuántos cromosomas hay acá? 3X menos 1, 2. ¿No? Dos cromosomas X, o sea, hay un cromosoma, un corpúsculo de Barr. Acá, por ejemplo, hay 1, 2, 3 cromosomas X. Menos 1, 2. Habrá 2 corpúsculos de Barr. El epitome del Klinefelter, o sea, miren ustedes, este tiene tanto X y Y, o sea, tiene la constitución de un hombre, pero en verdad tiene órganos femeninos, ¿no? Y síndrome de Turner, ¿no? Y hay fenómenos que son incompatibles con la vida, ¿no? Acá tienen el síndrome de Klinefelter, miren ustedes, apariencia de hombre, pero tienen, miren ustedes, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante están aumentadas, ¿no? Son altos, eunucos, ginecomastia, aumento de estradiol, atrofia testicular y tiene corpúsculo de Barr. El síndrome de Turner, la talla corta, membranas cervicales en el cuello, ¿no? Coartación de la aorta, o sea, estrechamiento de la aorta. Acá tenemos, miren ustedes, presencia de órganos sexuales femeninos, pero atróficos. ¿Qué fenómeno es esto? La sindactilia, ¿no? Que es un error, ¿no? De falta de división.
Acá tenemos ejemplo de Espina bífida. una espina bífida, que es un ejemplo de disrafia. ¿Qué cosa es esto? Acá, por ejemplo, miren ustedes ven en las extremidades del problema, los dedos, acá no tiene ano, o sea, ano imperforado, o sea, falta un conducto. ¿Cómo se llamará eso? Una disgrafia. ¿Y acá qué habrá? A ver? Poliquístico. Riñón poliquístico. Poliquístico parece, ¿no? ¿No parece? Miren ustedes, acá tenemos la aorta abdominal, y acá tenemos el riñón, y en la parte superior que se encuentra Glándula la glándula suprarrenal. suprarrenal. ¿Y acá qué es esto? La glándula suprarrenal. ¿Hay riñón acá? No hay. O sea, será una agenesia renal. Ahí lo que dice, ¿no? Un riñón multiquístico, poliquístico, ¿no? ¿Ese qué será? La amelia, ¿no? Bueno, focomelia, ¿no? Trastorno que está inducido por la talidomida. Listo.